Estamos por empezar. Descarga el material del PDF en la descripción. Ten a mano tus marcadores, lápices, lapiceros, colores y resaltadores. Todo lo necesario para disfrutar al máximo de esta experiencia TCB. Bendiciones, queridos amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a la Biblia TCB comentada por nosotros. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, feliz y contento como una lombriz, como dicen en mi tierra. Ay, muy bien, no estaría como una lombriz en mi tierra. Tenemos más adjetivos. No, pero para las lombrices felicidad. son felices, no pagan impuestos, no hacen cola. Ok, muy bien. Demasiado para la lombriz. Estamos con invitados muy especial el día de hoy, así que bienvenido Marcos. Gracias. Muy bienvenido Dani. Estamos felices. Y si ustedes también quieren participar de nuestra Biblia comentada, pueden hacerlo de dos maneras: compartiendo este video con todos tus amigos y dejando sus comentarios en tiempo real y también abajito en el video. Pero también pueden participar eligiendo cuál es el texto que quiere que hagamos nuestros comentarios de la Biblia. Así, con toda la confianza, esperamos el comentario de cada uno de ustedes, eligiendo los textos que les gustaría pasar un vistazo con el doctor aquí desde la TCB. Muy bien, es importante que descarguen el PDF que está aquí en la descripción del video para que todos juntos podamos comentar el texto. El texto de hoy es Romanos, doctor. Seguimos con Romanos capítulo 7, del 23 al 25, un texto medio raro, un texto medio polémico, así que vamos a ver qué es lo que Dios nos ministra hoy, cuáles son las dudas que nuestros invitados también nos puedan aportar aquí y ayudar a construir una linda idea del texto. Voy a pedir a Marcos que nos ayude dando lectura al texto de hoy. Okay. Dice, pero veo otra ley que está en mi cuerpo que lucha contra la ley de mi razón, y esta me encierra en la ley del pecado que está en mi cuerpo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios que me ayuda por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y este texto es medio interesante, ¿no, doctor? Sí. Qué cosas raras, la lucha que hay entre cuerpo y razón. La ley que encierra el pecado que está en mi cuerpo, eso es grave, eso es... Y viene Pablo con una frase bien así, súper dramática, ¿no? Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que vamos sobre este texto y vamos a empezar con Dani. Dani, cuando lees ese texto, ¿qué es las cosas que te saltan? ¿Qué es las dudas o qué comentarios te gustaría que escuchar o recibir para alumbrar un poco el texto? Sí, claro, a la luz de este texto que acabamos de escuchar, a mí me surge una pregunta, y es, ¿cuál es la otra ley que está en el cuerpo y que lucha contra la razón? Como dice Pablo. Bueno, hay que entender el texto dentro de un contexto. Okay. Una de las claves más importantes en una exégesis científica sobre el texto bíblico, y también sobre otros textos de otra literatura antigua, es que un texto está dentro de un contexto cultural, histórico. Y este texto de Romanos no se escribió ayer, no se escribió en Alemania ni en Estados Unidos. Se escribió hace 2000 años en un contexto judío de influencia grecorromana. Y el judaísmo, donde está inserto Pablo, no es un judaísmo puro, sino ya es un judaísmo influenciado por una cultura, una filosofía griega y también romana. Nos toca ir a un antecedente muy importante, la filosofía griega, que después va a ser greco-romana. Uno de los puntos importantes de la filosofía griega en la antropología es que ellos dividieron al ser humano en dos grandes áreas, una área espiritual, que era el símbolo de la razón, y una área física, que estaba representada por la estructura corporal. Y eso parece que Pablo lo aprendió bien y lo insertó en su teología paulina. Ahora, el judaísmo en el siglo V antes de Cristo era diferente al judaísmo en la época de Pablo por la influencia greco-romana o más griega. Entonces, Pablo es hijo de su época. Pablo, en el proceso de inspiración, está describiendo en este contexto la definición de santidad y santificación. Acuérdense que Romanos 7 está flotando en un contexto de la santificación que va de los capítulos 6 al 8. Acuérdense que Romanos es una teología soteriológica de la salvación.
los 3 primeros capítulos habla sobre un diagnóstico del pecado, capítulo 4 al 5 habla sobre el remedio del pecado, que es la justificación. Pero para Pablo, la justificación se debe preservar con un proceso de santificación que lo describe la santificación en los capítulos 6 al 8. Entonces, en ese contexto de santificación, Pablo está presentando que la santificación es una lucha entre la mente y el cuerpo. ¿Por qué? Porque los griegos, y eso vemos la literatura filosófica griega sobre la ética en Aristóteles, en Platón, ellos decían que el ser humano siempre presenta una lucha entre la razón y el cuerpo. ¿Qué es la razón? La razón es lo que nos lleva a una salvación. La razón es lo que nos lleva a la verdad. La razón es lo que nos lleva al conocimiento de la sabiduría, que es la filosofía. Porque la única ciencia que había en aquel entonces era la filosofía. Y la filosofía se fundamentaba en la razón. Entonces, para ellos, cuando una persona más busca la razón, más busca las verdades a través de la razón, tiende a alejarse de las pasiones vergonzosas que están en su cuerpo. Entonces, para ellos, el cuerpo sin el conocimiento representaba lo más salvaje, porque el cuerpo puede dejarse llevar por los instintos de la pasión, de la sexualidad, de los vicios, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos, el cuerpo debe estar regido por las leyes de la razón. Entre usted más busque la razón, más aprende a discernir, se acerca a la verdad absoluta y su cuerpo implementa conductas de acuerdo a la razón. Entonces, así presenta la santificación, una lucha entre lo ideal de ser con mi conducta inmanente a mi cuerpo. Interesante este concepto de santificación, una guerra constante. Uy, hay mucho tela que cortar aquí. Yo ni me voy a meter por ahora para no largarme mucho, así que vamos a escuchar a Marcos. Marcos, Sí, tengo ¿cuáles también, son las cosas que te salta ahí con todo eso que estamos escuchando? tengo una pregunta también. Muy bien, las preguntas son buenas. ¿Cómo podemos entender ese dualismo en Pablo? ¿Acaso es una influencia platónica o Lo gnóstica? es. ¿Acaso sí? Lo es. Porque hay muchos aportes académicos sobre el Nuevo Testamento y ven que una de las influencias griegas en el Nuevo Testamento fue la influencia de Platón en Pablo. Y se ha escrito mucho sobre esta hipótesis, que para mí tiende a ser una realidad. Y es obvio, Marcos, porque las influencias filosóficas afectaban a la sociedad, a la economía y a la religión. Es el momento del cristianismo. Entonces Pablo, porque mire, repasemos la filosofía griega del contexto de Pablo. La filosofía griega enseñaba que la ética es una emanación, es una consecuencia de la actividad racional. O sea que el fundamento de la ética es la razón. Un ejemplo, sobre esa dinámica inventaron palabras en griego que al castellano se traduce como conversión, arrepentimiento. Una de ellas es metanoia. La palabra metanoia, que se usa mucho en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, cuando dice que Jesús empezó a comunicar el evangelio y invitando al arrepentimiento. Cuando dice invitando al arrepentimiento está metanoia. ¿Qué es metanoia? Viene de dos raíces griegas. Meta, cambio. Noia, nous, mente. O sea que para el pensamiento griego el arrepentimiento no era cambiar la conducta de buenas a primeras. Era primero cambiar lo que fundamenta la conducta, la actividad racional. Cuando yo cambio mi manera de pensar, mi manera de discernir, mi manera de fundamentar la verdad, automáticamente en un periodo de tiempo corto voy afectando mi conducta. Porque mi conducta es la consecuencia de un cambio de mentalidad. Y eso está en Romanos 12:2, Esther. Cuando dice Romanos 12:2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino cambien su manera de pensar. Uy, interesante, porque cambiando su manera de pensar descubren la buena voluntad de Dios. Interesante. Entonces, en conclusión, para ese momento la ética no nacía de buenas a primeras en la conducta. Primero usted tenía que convencerse de los principios éticos, argumentar en la razón, discernirlo, y eso automáticamente convencía al cuerpo. Y desde esa cosmovisión Pablo presenta la santidad. Entonces, para Pablo la santidad es un convencimiento pero es como una fundamentación de la conducta, pero primero estado en su manera de pensar. Usted primero tiene que cambiar su manera de pensar, tiene que buscar ideales máximos para que vaya afectando la conducta. Y para Pablo siempre hay una desigualdad. La forma de concebir la realidad es perfecta y la manera de implementar la conducta hay un desfase. Por eso es que para Pablo en el fondo la coherencia perfecta no existe en el ser humano. Un ser humano coherente 100% no existe, porque dejaría de ser ser humano. El coherente perfecto es Dios. ¿Por qué? Porque la coherencia significa que lo que usted tiene como ideal de ser
como un ideal de comportarse es igual a la conducta, jamás va a ser igual. Una cosa es lo que usted concibe de ética, una cosa es lo que usted concibe de buenos hábitos y otra cosa es lo que el cuerpo puede estar a la par de lo que usted concibe. Claro. Entonces, para Pablo la santificación es un proceso que su conducta se va acercando al ideal de la razón. Y aquí se trata toda la vida. Y aquí usted me picó mucho. Ay. Ahora ya no aguanté. Porque hay varias cosas aquí. Primero, si vamos a seguir con ese tema de Pablo en Romanos, ya es bien fuerte, porque después incluso él va a decir que mis miembros luchan y hay una cosa medio rara. Pero aquí el punto es, porque la cuestión que mucho se dice también de negar a veces esa influencia platónica en Pablo es porque Platón plantea un dualismo. Pero Pablo realmente... hay dos ideas de Pablo, ¿no? Ese Pablo más judío a veces va a lo integral, pero hay un Pablo que hace un tres, porque de ahí viene incluso nuestra división, porque Pablo habla de más de tres, porque Pablo habla de espíritu, habla de cuerpo, pero también a veces habla de alma y a veces habla de carne, porque o sea, yo veo que Pablo ataca con fuerza, pero la idea de la carne. En Romanos él usa mucho la palabra cuerpo y que no es, viene diferente. Y actualmente una de las teologías bonitas que se está generando principalmente dentro de la teología pentecostal es esa teología de dignificación del cuerpo. Que por medio del cuerpo el espíritu nos empodera, sentimos o sea, esa mística del espíritu hablando, ¿no? En lengua, saltando, bailando, a través de las emociones también, porque creo que por una mala interpretación de Pablo, principalmente por teologías un poco más sistemáticas, históricas, se demonizó mucho el cuerpo también. Y hoy dentro de las iglesias, todo el cuerpo es pecado y todo tiene que ser espiritual, como mencionaste, no logramos ser solo espíritu porque estamos en un cuerpo. Entonces, ¿cuál es esa diferencia, podremos decir, entre la idea de cuerpo y de carne? Porque a veces Pablo usa cuerpo de manera positiva, incluso cuando nos pone que somos el cuerpo de Cristo, y para mí hace una linda teología, principalmente en Corintios, con esa idea del cuerpo de Cristo. Entonces es como, ¿cómo lidiamos con Pablo? ¿Cuándo el cuerpo es bueno? ¿Cuándo el cuerpo es malo? ¿Cuál es la diferencia entre cuerpo y carne? ¿Cuál es la diferencia de razón, espíritu y alma? Ayúdanos. Bueno, en la antropología griega, el cuerpo era soma y la carne es sars. Ajá. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las bueno, dos ideas? soma, cuerpo en griego, es una traducción directa del hebreo que es basar. Y cuando se traduce basar en la Septuaginta griega, al griego se usa soma. Cuerpo ya es un sentido de conjunto, de corporeidad, y cuerpo no tiene un sentido negativo o un sentido dialéctico, sino un solo sentido. Significa una corporeidad, significa toda una organización, o también el cuerpo humano, en sentido más fisiológico. En cambio, carne, sars, carne tiene varias ambigüedades. También es un sinónimo de cuerpo, pero tiene también un sentido de una tendencia a lo negativo, una tendencia a los hábitos de la carne, también una tendencia negativa a hacer lo que va en contra de la razón. Entonces esa ley del pecado podemos asociar con la carne más que con el cuerpo. De acuerdo, la ley del pecado es más hacia el cuerpo, hacia las pasiones vergonzosas que se divorcian de la razón, porque la razón busca una verdad y la verdad tiende a ser pura. Y otra cosa, para los griegos la razón era sinónimo de espíritu, de neuma, porque la palabra espíritu en la filosofía griega no era tanto religioso. El neuma, el espíritu, era como el espíritu que me lleva a buscar las verdades absolutas. En cambio el alma, que es psique o psiche, es el movimiento del cuerpo. Por eso que el alma está relacionado más con la actividad del movimiento corporal. Entonces, alma es más la parte emocional del cuerpo y espíritu es la esencia de la razón. Por eso hay una gran diferencia entre espíritu y alma dentro de una concepción griega que también influenció en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos ser categóricos de que Pablo rechaza todo lo corporal. Incluso dice que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Sí. Entonces, pero entender la idea más de esa parte pecaminosa o carnal o no sé, esas tendencias que van en contra de la ley del evangelio, entonces por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Así que aún nos falta mucho, aún nos falta bastante para profundizar aquí, y para esto
tenemos una gran noticia, Doctor, ¿cuál es una buena oportunidad para profundizar? Tenemos un taller sobre Romanos de la TCB para el sábado 27 de este mes de abril, de 9 a 12 hora de Ecuador. Bueno, inscríbanse a ¿qué página, Esther? La TCB. Sí, a proyectoevangelio.org, ahí encontrarán para escribir en todas nuestras Evangelio redes con sociales. doble G. Evangelio, eso no podemos olvidar, eso es bien importante, Evangelio con doble G. Y por todas nuestras redes sociales también pueden inscribirse al taller para seguir hablando de esto. ¿Qué cosa es esta de los miembros, de la ley del cuerpo, la ley del pecado, cuál es la diferencia de cuerpo y carne? ¿Cómo podemos entender esa teología del cuerpo también de manera positiva con el mismo apóstol Pablo, que también hace una teología bonita? Así que creo que hay mucho por aprender, mucho por saber. Chicos, despídanse de nuestra audiencia también para invítenles al taller. Sí, bueno, quedan invitados, son temas muy interesantes que me parece que falta el tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, sí, les animamos a que puedan venir y al mismo tiempo ser partícipes de este taller, cosa que aprendamos de lo que nos dice la Biblia. Muy bien, gracias chicos por su presencia, gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta aquí, que Dios les bendiga mucho, comparte ese video y déjanos tus comentarios. Bendiciones. Con esta mano, shalom.